Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. La sesión de hoy es una sesión muy estratégica, en el sentido que vamos a ver las tendencias que tenemos en estos momentos y que van a afectar de una forma clarísima en el comercio internacional. Entonces, dentro de estas tendencias, deberíamos primero visualizar qué es una tendencia o qué se llama visión estratégica. Y visión estratégica es visualizar qué está llegando ahora, qué tendencias, pero que también son ya realidades que van a cambiar de una forma importante nuestras decisiones empresariales. No se trata en ningún momento de una bola de cristal donde pueda ver el futuro, sino de saber leer qué es lo que está pasando para ver qué decisiones empresariales tendremos que tomar. Básicamente este es el concepto. En estos momentos estamos en un momento de la historia de la humanidad donde habrán muchísimos cambios, pero muchísimos cambios. Es un momento de cambio de ciclo. Es un momento de cambio de ciclo. Voy a compartir pantalla con vosotros y podéis ver que en este cambio de ciclo por ejemplo, veis aquí un carro de caballos y podemos ver a Henry Ford. Lo que está pasando es algo similar, cambios muy importantes. Los que no vieron que había un cambio, realmente esos negocios tuvieron que cerrar. Pero hubo gente que el cambio lo vio como una oportunidad. Es decir, si en vez de ir con carro tirado por caballos, ahora vamos en camiones y en coches, aquel que tenía el establo podía cerrar o podía reconvertirlo en una gasolinera o lo podía reconvertir en un taller de reparación de coches. De hecho, estaba haciendo exactamente lo mismo, dar de comer a los caballos o dar de comer a los caballos del coche. El negocio era exactamente lo mismo, pero con un gran cambio conceptual. Pues en estos momentos también hay un cambio de este estilo. Podemos ver en la siguiente slide, y voy a ponerlo un poco más grande a nivel de configuración. Aquí podemos ver que habrá unas amenazas, unas disrupciones muy importantes que ahora vamos a analizar. También habrá un cambio en la demanda del mercado. Y habrá una tecnología y unos aceleradores, como por ejemplo el COVID o la guerra de Ucrania, que son aceleradores de todo esto que va a pasar. Y esto nos va a provocar un cambio social, un cambio político y un cambio económico a nivel planetario. ¿De acuerdo? Fijaros en la siguiente slide. En esta slide de aquí podemos apreciar que estamos viendo la Tierra iluminada. Y podríamos relacionarlo, las partes más iluminadas son partes más ricas y las partes menos iluminadas son partes menos ricas. Pero fijaros que os voy a poner la misma fotografía 100 años antes. Y la misma fotografía 100 años antes es esta. Que espero que todos la veáis, ¿no? Que es una pantalla en negro. ¿Por qué? Pues muy simple, porque no había corriente eléctrica o muy poca, no habían cohetes para llevar satélites al espacio para hacer la fotografía desde el espacio y no habían lentes para hacer esas fotografías tan potentes. Este es el tema. Pues, fijaros, la historia de la humanidad en los últimos 100 años, que es la diferencia en estas dos fotografías, en estos últimos 100 años, ha sido espectacular, teniendo en cuenta toda la historia de la humanidad, lo que hemos crecido, lo que nos hemos desarrollado de una forma exponencial. Pues, en los próximos 5 años, este crecimiento seguirá siendo aún más exponencial. Y habrá unos cambios que son unos cambios muy profundos en todos los sentidos. Lo que vamos a hacer es un poco analizar esto para ver realmente cuál es el impacto que tiene todo esto en nuestros negocios y en el comercio internacional, en la estrategia del comercio internacional.
Podemos ver, por ejemplo, que tenemos empresas que están con modelos de negocio obsoletos. No entraremos a desarrollar esto, pero ya hay unas empresas que tienen bajas rentabilidades, tienen falta de liquidez, mucho endeudamiento, poca innovación, etcétera, etcétera. Y que ya tienen un modelo de negocio obsoleto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos ver que hay oficios o que hay empresas, tipología de empresas que tienen ese negocio obsoleto. Por ejemplo, los bancos, hemos visto cómo están cerrando muchas oficinas y seguirán cerrando muchas oficinas de entidades bancarias. ¿Pero por qué? Porque su modelo de negocio está cambiando de una forma constante desde hace años y ahora más, ¿no? Pero exactamente los transitarios van a desaparecer en un porcentaje altísimo, luego veremos por qué, o los concesionarios de carros, de coches, también muchos van a cerrar. Y podríamos ir viendo negocios donde vemos que habrá cambios importantes. Cerrarán si no ven estos cambios y seguirán, como el ejemplo que hemos puesto al principio, si realmente tienen esa visión estratégica y toman decisiones en esos cambios. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros, este cambio tiene unas amenazas que ahora vamos a detallar, las amenazas, y tiene un cambio también en la demanda del mercado. Esto hace el cambio de modelo en la estrategia internacional y tiene unos aceleradores, que es la tecnología, que también la revisaremos ahora brevemente, y otros aceleradores. El COVID es un acelerador. Por ejemplo, la guerra de Ucrania es otro acelerador. La subida de las materias primas es otro acelerador. La ecología y el estado del planeta es otro acelerador que nos hará ir más rápidos en estos cambios porque son cambios necesarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Amenazas. Fijaros que esas amenazas son disrupciones globales y además son recurrentes. El coronavirus, pues gracias a Dios está remitiendo, pero podría ser que soliesen otras cepas y que siguiese durante muchos años con nosotros, ¿no? De hecho, los expertos dicen que sí, ¿no? Pero las guerras, y no estamos hablando de la guerra de Ucrania, sino estamos hablando de muchas otras guerras, las sequías y la falta de alimentos, las guerras comerciales entre distintos países, la subida de los precios de la materia prima. Tenemos también inestabilidad económica, tsunamis, accidentes nucleares. Ya hemos tenido en los últimos años, hemos tenido algunos y podemos tener más. Contaminación del planeta, inundaciones, democracias adulteradas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de amenazas que en muy poco tiempo son recurrentes y las vemos que afectan a nivel planetario. Si seguimos a nivel de qué es lo que demanda el mercado, pues evidentemente las mejoras de los tiempos de entrega. Cada vez los transit times tienen que ser menores, los lead times tienen que ser menores, series más pequeñas, producto personalizado, menos stock. Ahora hay mucha gente que tiene stock porque había falta de suministro y hay mucha gente que se ha estocado, pero en condiciones normales ya no queremos tener stock. Queremos que nos sirvan cuando necesitamos, en las cantidades que necesitamos. ¿De acuerdo? Necesitamos ser más flexibles, más resilientes. Es lo que demanda el mercado. Perfecto. Y entonces aquí entra en juego la tecnología. Y aquí vamos a empezar a unirlo todo. Todo esto que hemos visto lo vamos a unir. ¿Y cómo afectaría, por ejemplo, al comercio internacional las impresoras 3D o la tecnología blockchain, la robotización, Big Data, 5 y 6G, y podríamos estar hablando de muchísimas tecnologías? Es simplemente para poner algunos ejemplos. Vamos a ello. ¿Qué se puede hacer con una impresora 3D? Todo, absolutamente todo. Es decir, ¿puedo imprimir una casa? Sí. ¿Puedo imprimir un motor de aviónica? Sí, claro. ¿Puedo imprimir una hélice? Sí. ¿Puedo imprimir un puente?
Sí, puedo imprimir una prótesis. Sí, puedo imprimir medicamentos. Sí, puedo imprimir un instrumento. Sí, puedo imprimirlo todo. Pero fijaros, aquí vemos una imagen, una empresa, en este caso esta empresa está en el puerto de Rotterdam, que está imprimiendo una hélice. Claro, si yo soy el fabricante de hélices y en Rotterdam hay una empresa que es un puerto donde hay muchos barcos, piden cuando llegan al puerto que les cambien la hélice y se la imprimen en un momento, si yo fuese la empresa que fabrico, que hago la fundición de la hélice, que necesito meses para recibir el pedido, ponerla en fabricación y entregarla, está claro que me tengo que valorar cuál es mi modelo de negocio, porque hay gente que lo está haciendo mucho más rápido y está en el lugar donde se precisa, en este caso en un puerto, ¿no? O si yo fuese el constructor de casas o edificios y hubiese alguien que hiciese impresiones 3D de casas, con mucho menos tiempo, pero con mucho menos coste, evidentemente debería revisar mi modelo de negocio. A lo mejor decido que no, que esto va a ser una moda puntual o que yo hago una cosa distinta y no hace falta que cambie mi modelo de construcción. Pero debería hacer esa revisión de mi modelo de negocio. Y así podríamos ir revisando negocios de todo tipo. Fijaros que ya hay naves industriales, ya tenemos almacenes, bodegas con impresoras 3D, imprimiendo, no una ni dos ni tres, muchísimas, todo el almacén. Y podemos hacer cualquier pieza, por difícil que sea, piezas que no hacen, por ejemplo, los moldes de inyección de plástico. Aquí tenemos un avance tecnológico muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, hay un estudio muy interesante de la consultora Pricewaterhouse, donde analiza el impacto de las impresoras 3D en el comercio mundial y concretamente en el transporte de contenedores. Y este estudio lo que concreta que es que puede haber un 37% de disminución del transporte mundial de contenedores, básicamente por la irrupción de las impresoras 3D. Yo no sé si será un 37, un 38, un 12, pero está claro que impactará. Y eso es interesante verlo. Fijaros, sigo y voy cambiando de tecnología blockchain. Empiezo a ver, por ejemplo, el oficio de notario. Seguramente la tecnología blockchain va a irrumpir en este oficio. O, por ejemplo, en comercio internacional, los smart contracts con cuentas escrow que pueden sustituir, por ejemplo, a los créditos documentarios y hacer toda la operativa de una forma segura, tanto de cobro como pago, como la emisión de documentos electrónicos a través de plataformas smart contracts. Y la tecnología básica puede ser un blockchain, ¿vale? Pues muy interesante. Y podríamos poner muchos tipos de ejemplos con esa tecnología. O simplemente pasamos de la tecnología a otra, que es la robotización. Y aquí sí que es muy interesante ver esto, porque en China ya hay plantas perfectamente robotizadas, completamente robotizadas. Y esa misma planta podría estar en Europa o podría estar en Latinoamérica, esa misma planta. Es simplemente un tema de financiación, pero ya no es un tema de coste, porque los costes, cuando hemos llegado a que sea el robot quien fabrique, los costes de producción se igualan en todo el mundo. Por lo tanto, ya no me hace falta comprar en ese país donde sea mejor el coste. Ya no me hace falta. Sino que puedo tener la planta, atención, y esto es muy importante, tendré la planta donde tenga el consumo, no donde tenga el coste. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo. Voy a salir de la presentación para que nos veamos mejor. Voy a unir todo esto y pondré, por ejemplo, un ejemplo con impresoras 3D. Imaginaros que tenemos una empresa en Europa, pero la podemos situar donde nosotros queramos, que compra a China.
materia prima o productos semi-elaborados, compra China. ¿Para qué? Para montar, para fabricar en Europa y exportar a cualquier país del mundo. Perú, es igual. ¿Cuál es el lead time de toda esta operación? Es decir, si yo paso un pedido a China, ¿cuándo me servirá? ¿Cuándo me entregará esta mercancía? Fabricará, me enviará y llegará a mis instalaciones. ¿Cuándo? Pues podría ser perfectamente, depende del sector, de tal, pues 3, 4 meses. Yo fabricaré y enviaré a Perú. ¿En cuánto tiempo? Pues seguramente serán también 2 o 3 meses. Estamos hablando que desde que inició el proceso de compra hasta que yo sirvo a mi cliente, todo ese lead time pueden ser 4, 5, 6 meses. ¿Se imaginan ustedes que eso lo puede hacer impresoras 3D? Y en Barcelona tengo las impresoras 3D, tengo un almacén lleno de impresoras 3D que hoy imprimo aquello que voy a montar mañana. ¿Qué ha pasado con el lead time? Que es una de las tendencias de reducción. Pues lo he reducido drásticamente. Pero, ¿qué ha pasado con el coste logístico? Teniendo en cuenta que los fletes hoy en día están muy altos y seguramente la tendencia es que sigan aún más altos. Pues esto lo he eliminado. Pero fijaros que incluso esto no es muy interesante, porque posiblemente podría tener las impresoras en Perú y cuando tenga un pedido de una empresa o de un consumidor de Perú, yo fabrico allí y entrego en 5 días. Espectacular la reducción de tiempos, pero esa es la tendencia de mercado. Y habrá empresas que aún no pueden pensar en esto porque están en un sector donde no se puede sustituir con las impresoras 3D, pero hay otros que sí. Hay sectores que se puede sustituir por robotización y otros no. Bueno, cada uno llegará todo en su momento. Pero la reflexión estratégica sí que la tenemos que hacer de una forma muy clara. Y podríamos seguir. Vuelvo a compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Y aquí ya tenemos Big Data. Claro, Big Data es impresionante. ¿Por qué? Porque hay un control y un conocimiento de mercado muy elevado. Es decir, Amazon está gestionando sus almacenes con Big Data. Cuando nosotros cogemos el teléfono, el celular y estamos intentando ver, no comprando un producto, Big Data con un algoritmo, Amazon con un algoritmo ya está calculando las posibilidades de compra de esto que estamos mirando en Amazon y está moviendo físicamente ese producto al almacén más próximo nuestro. Y eso es Big Data. O cuando nosotros hablamos en casa y tenemos un dispositivo Amazon de voz cerca, está escuchando cuál es nuestra necesidad y posiblemente al cabo de unos segundos o a la mañana siguiente veamos aquello que estábamos hablando en nuestro computador, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo mismo con Apple, lo mismo con Google. Hay una gestión de Big Data muy fuerte. De hecho, nuestro celular, con nuestro teléfono, la compañía de teléfonos puede saber todo de nosotros. Nuestro teléfono cada X segundos hace un pin, manda una señal a la antena que tengamos más próxima para decirle, ¿tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes un WhatsApp? ¿Tienes algún correo electrónico? ¿Tienes algo para mí? Pero al mismo tiempo no está geolocalizando. Y por lo tanto, ese teléfono está 8 horas en una posición por la noche. ¿Qué será esto? Pues nuestra casa. Y por la mañana también seguirá dando esas señales, pero 8 horas más en una posición distinta a la de nuestra casa. ¿Dónde será esto? Pues nuestro trabajo.
Y sabéis que en Google, si se localiza el sitio exacto, allí también podemos saber el tipo de empresa, el nombre de la empresa que está ubicada en ese punto. Por lo tanto, fijaros, pues esto, imaginaros a nuestro teléfono, le unimos una tarjeta de crédito, le unimos una tarjeta de fidelización, le unimos una red social y pueden saber el 90% de lo que tenemos y de lo que pensamos. ¿De acuerdo? Bueno, esto se puede usar bien o se puede usar mal. 5G, espectacular. 5G. Con la tecnología 5G podemos hacer operaciones desde cualquier parte del mundo. Es decir, un especialista en Perú puede, desde Perú, operar en un hospital de Barcelona con tecnología 5G a distancia. O podemos conducir un camión a distancia con tecnología 5G. O podemos operar una grúa en una obra a 5.000 kilómetros de distancia, o podemos operar una grúa del puerto y estamos en nuestra vivienda. Es decir, la tecnología 5G lo que hace es una conectividad total y segura, y por tanto podemos utilizar muchas más cosas de forma segura. Pero es que no estamos hablando del 5G, es que se está trabajando ya con el 6G, que es multiplicado por mucho más. Es decir, el avance es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y podríamos hablar de economía circular, podríamos hablar de ecología, de contaminación del planeta, podríamos hablar que forma parte evidentemente, de la estrategia para los próximos años. Es decir, las empresas que contaminan más son empresas que tienen más costes y tienen que pagar esa contaminación. En Europa esto ya es así y eso va avanzando en muchísimos países. Por lo tanto, las empresas tomarán decisiones de forma importante para contaminar menos. Lo mismo pasará con, lo mismo, otro tema a analizar es las materias primas. Y aquí estratégicamente las materias primas, vemos que las materias primas relevantes como el coltán, con el coltán hacemos microprocesadores y baterías, o el cobalta, que hacemos superaleaciones para la industria aeroespacial, o el magnesio, o el aluminio, o el grafito, o el germanio. Hay muchas materias primas que son estratégicas, pero que además se concentran en muy pocos países. Por ejemplo, África, en algunos países de África hay un porcentaje importantísimo de estas materias primas. Y China, desde hace muchos años, tiene una posición estratégica en este sentido porque ha llegado a acuerdos a largo plazo con países africanos para la extracción de esas materias primas. De hecho, si nos fijamos, podemos ver que es realmente China donde va la mayoría de materias primas que se extraen de África, que vende África a todo el mundo. Por tanto, otra reflexión a nivel de las materias primas podríamos aquí tener. Y finalmente, en este pequeño análisis, también vemos una concentración de empresas estratégicas en oligopolios. Tenemos el sector energético, concentración. Tenemos el sector bancario, también una gran concentración. Las navieras también. Sector del automóvil, aquí podemos ver todas las marcas a nivel mundial de automóviles y vemos que están dominadas por 12, 13, 14, 15 empresas. Exactamente lo mismo a nivel de alimentación y ya no digamos temas de tecnológicas como Amazon, como Google, como Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es una realidad, esa concentración. Vamos luego a analizar lo de los fletes y veréis que las navieras también se irán concentrando en tres grandes grupos, básicamente. Y eso lo que hará es que los fletes les cueste mucho bajar
a no ser que haya una gran crisis a nivel mundial. ¿Vale? ¿Cuál es el resumen de esto? A nivel de estrategia internacional. Pues vamos a producir donde se consuma el producto. Evidentemente vamos a producir más cerca, todo el concepto de kilómetro cero. Y también muy importante, veremos un crecimiento de los servicios. Es decir, yo ya no me voy a comprar un carro, un coche, sino que a lo mejor pago por uso, pay per use, o lo alquilaré cuando lo necesite, pero ya no lo voy a comprar. ¿De acuerdo? Dejo de compartir. Perfecto. Y vamos a trabajar ahora todo el tema para finalizar esto, y después os contaré el MILT, el máster, el que soy el director, como un poco cómo funciona y todo. Pero hay un tema, pienso que es de muy interés, que es el tema de los fletes. Y ya sabéis que todo esto empezó con el COVID en China y las navieras pararon barcos. Y con el paro de los barcos, cuando se reactivó la demanda, no volvieron a poner los barcos en marcha. Por tanto, están regulando oferta y demanda. Importante este tema. Es el blank sailing, lo que se llama el blank sailing, que están utilizando cada día del año, el blank sailing. Las navieras han aprendido que en un año han ganado más dinero que en los últimos 10. ¿De acuerdo? Y hay muchos temas, hay muchos temas. Menos barcos, navegan más lento, falta de equipos de contenedores que están en los destinos y no en los orígenes, donde se hace falta. En destino, por falta de infraestructura, los barcos están esperando fondeados en los puertos 20 días para poder ser descargados. Esto hace que también haya menos barcos en circulación, etcétera, etcétera. Ahí es complejo, pero en definitiva, lo interesante que quiero que veáis es lo siguiente. Fijaros, vuelvo a compartir pantalla con vosotros. Fijaros, aquí hay navieras, en este esquema tenemos navieras. Concretamente, fijaros aquí donde veis los círculos de color rojo, tenemos una alianza que es 2M Alliance, que está formada por Maersk, por MSC y HMM. Fijaros que la suma de los tres hacen una cuota de mercado, un share de un 35% de la cuota de mercado. Después tenemos en medio la alianza de Ocean Alliance, que está formada por CMA, por COSCO, por Evergreen y por OCL. Estos tienen el 28% del mercado, 28-29% del mercado. Y después hay otra alianza que es de Alliance, que está formada por Hapag One y Yangming, y estos tienen el 17% del mercado. La suma de las tres alianzas son el 80 y pico % del mercado. Y tres compañías, oligopolio, por lo tanto, tres compañías o tres alianzas dominan el 85% del mercado y han aprendido en un año a ganar más que en 10. Y la pregunta es, ¿bajarán los fletes? Posiblemente no, o les costará. Entiendo que no veremos fletes a precios de antes de la pandemia, y que la tendencia será a tener fletes altos. Vamos a ver otra variable que pienso que es muy interesante, porque además esas compañías lo que están haciendo es hacer una integración vertical y una integración horizontal. Estas navieras están incluyendo a operadores logísticos transitarios, forwarders, dentro de sus grupos, para no hacer puerta a puerta, sino hacer puerta a puerta y dominar todo el proceso. Interesante. Por lo tanto, si estas navieras, que son pocas, ya integran a transitarios dentro de sus grupos, ¿qué haremos con los demás transitarios?
pues se quedarán para los clientes pequeños, pero está claro que la mayoría de transitarios va a desaparecer, como os decía antes. Una reestructuración del modelo de negocio. Pero no solo eso, sino que esos transitarios operadores logísticos operan, por ejemplo, el tren, Ceba Logistics, que tenéis abajo. Ceba Logistics te puede gestionar un China Europa, España o Francia, en tren o en camión. Por lo tanto, no solo barcos, sino también te puedo ofrecer en tren o en camión. Y después, atención, esas compañías navieras están comprando aviones porque también nos ofrecerán el servicio aéreo. Por tanto, tendrán todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre, puerta a puerta. Y esto concentrado en pocas compañías, oligopolios. La pregunta es, ¿bajarán los fletes? Y la respuesta es, hombre, va a costar. Evidentemente el mercado va a reaccionar. Ya estamos viendo barcos portacontenedores fletados por Lidl, o no tardaremos en ver barcos donde el logo sea Amazon, por ejemplo, porque esas compañías evidentemente también intervendrán en el mercado de una forma clarísima. Pero bueno, esto es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto es lo que os quería comentar a nivel de tendencias de mercado y concretamente hacer una visión general e ir concretamente a la de comercio internacional con estrategia internacional y concretamente ir, por ejemplo, a algo que nos afecta a todos, que es el precio de los fletes. Muy bien. Y ahora os voy a hablar del MILT, ¿vale? Máster in International Logistics and Trade es un máster que estamos haciendo aquí en ICIL con mucho éxito, un máster con mucha calidad. Hemos diseñado este máster pensando en la calidad básicamente. Fijaros, os voy a poner una slide donde se entiende estratégicamente qué es lo que hemos hecho. Fijaros, aquí empezamos. Esto es el porcentaje de aprendizaje, la estrategia, qué es lo que estamos haciendo para que los alumnos aprendan al máximo, tengan un porcentaje de integración, de recordatorio muy alta de todos los contenidos que estamos trabajando. Y fijaros esta pirámide invertida. Si nosotros solo leemos aquí, tenemos un nivel de aprendizaje de un 10%, retenemos un 10% de lo que estamos viendo normalmente. Si además oímos y subimos el nivel, de este 10 podemos pasar como mucho a un 20%. Claro, cuando además somos capaces de ver, y entonces tenemos imágenes, gráficos, entonces pasamos a otro nivel de comprensión que podemos subirlo al 30%. Cuando juntamos el oír y el ver, participaciones en debates, hacemos esquemas, trabajamos conjunto, casos prácticos, perdón, la anterior, vídeos, películas y PowerPoints, lo tenemos al 50%. Y cuando intervenimos de forma activa, diciendo y escribiendo, esto lo pasamos al 75%. Pero si además hacemos y decimos, que es trabajando con simuladores que simulan realmente el negocio, cuando ponemos en práctica lo aprendido, esa retención es del 90%. Y fijaros que empezamos por la lectura, el oír, de forma individual, pero a medida que vamos subiendo en la pirámide, necesitamos trabajar con equipos, que es cuando cada uno da lo mejor de sí mismo. Pues el MILT está diseñado para tener el máximo número de aprendizaje de los alumnos. Es decir,
es muy gráfico. Por ejemplo, esta puede ser una de las slides. Trabajamos con impacto visual de una forma muy clara. Trabajamos, por ejemplo, aquí tenéis otra slide. Trabajamos con vídeos. Todos los temas tienen también sus vídeos, por lo tanto, aún siendo una formación online, donde tenemos apuntes de alta calidad, con explicaciones. Además, tenemos a los profesores que con vídeos, además, refuerzan y amplían todos los conceptos. Cada semana hay webinars con el profesor, por lo tanto hay un intercambio importantísimo a nivel de dudas, de corrección de los ejercicios, de incremento de valor, de experiencia entre los alumnos y el profesor, muy importante. Tenemos además foros de debate donde profundizamos y aprendemos en determinados temas, y tenemos también un simulador de negocios. Al final del máster tenemos un simulador de negocios donde podemos ver allí todo nuestro conocimiento y competimos con los demás equipos para ganar. Y fijaros que con todo este proceso ha habido todo un aprendizaje, toda una retención, pero con el simulador 90%. Es decir, cuando realmente todo se conecta entre sí y entendemos el porqué de todas las cosas, cuando realmente utilizamos en un simulador real, porque hacemos una competición entre equipos y con temas reales, ¿no? Aquí tenéis, el simulador se llama Sara Shoes, tiene un interface en la red, donde trabajaremos por equipos, etcétera, etcétera. Es realmente un simulador muy, muy interesante, donde los equipos trabajan y los resultados, las negociaciones, las van introduciendo en un software que está colgado en la nube. ¿De acuerdo? Dejo de compartir. Y claro, tenemos asignaturas muy interesantes, desde, evidentemente, la gestión de aduanas, con todo el tema de la fiscalidad. Tenemos Incoterms, formas de pago, financiación internacional, evidentemente todos los tipos de transportes, almacenes, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Pero al final, antes del simulador, trabajamos estrategia internacional, porque los suppliers, cuando estamos hablando de supply chain, se introduce la estrategia, que es realmente lo que aporta valor. No solo vamos a trabajar el momento, la operativa, las operaciones a corto plazo, sino también la visualización estratégica de lo que hemos hablado hoy, de visión estratégica, que realmente es lo que aporta más valor y más conocimiento. Y sobre todo, disfrutamos mucho en ese proceso de aprendizaje. Y Clara, esto es lo que os quería contar hoy. Perfecto, Remigi. Muy interesante la explicación, ambas, la del máster y también la de la temática sobre las tendencias en comercio internacional. Entonces, César, ahora, si te parece, puede abrir el turno de preguntas, que veo que tenemos 2 por el momento, y así, pues, Remigi seguro que con mucho gusto os las resuelve todas. Sí, encantados. Remigi, agradecerte lo que sería la presentación. Nos has hecho una fotografía perfecta de lo que es el mundo del mañana, las tendencias hacia dónde van, y sobre todo el punto de vista que le has dado al máster es exacto, porque al final no solo es la parte operativa, sino también la parte estratégica. No nos podemos quedar con el día a día, porque si no al final llegará un momento que esas tendencias sean realidad y estaremos fuera de mercado. Con lo cual tenemos que saber jugar en el día a día con una visión hacia el futuro y hacia ese futuro cambiante. Entonces, vamos a ver con esas preguntas. Orlando nos estaba preguntando qué va a pasar con los puertos que tienen el calado suficiente para atender a los megabuques y además que no son propietarios de una naviera.
¿Qué pasaría con estas infraestructuras? Bueno, pues estas infraestructuras quedarán relegadas a un segundo o un tercer plano. Es decir, en cada continente habrá algunos hubs logísticos donde entrarán los megabuques. Cuando estamos hablando de un megabuque, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de 22.000 TEUs. Los más grandes que tenemos hoy en día son buques de 22.000 TEUs, 22.000 contenedores de 20 pies. Evidentemente tienen un calado importante. No solo calado, sino que son buques que son más anchos y las grúas también tienen que poder utilizarse en este tipo de buques, son grúas especiales. Entonces, el tránsito entre continentes y continentes será en estos hubs y después habrá un reparto de estos contenedores por la zona geográfica. Esto se hace con feeders, con barcos más pequeños, que serán los que entrarán en estos puertos pues, que no tienen calado, o que serán puertos secundarios y terciarios. Sí. Perfecto. Hay otra pregunta de Alberto Vergara que nos dice, y en esa fracción de la tendencia del comercio mundial, ¿qué recomienda hacer? Además de ser flexible, ¿qué tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas, los países del tercer mundo? ¿Cómo podemos influir en esos oligopolios que has dicho que se estaban formando? Bueno, esa pregunta tiene mucho calado. Yo pienso que el mundo se transforma con la suma de voluntades individuales. Es decir, vamos los pequeños, vamos a influir a los que tenemos al lado y a su vez a los que tienen al lado. Evidentemente, hay una lucha entre estas grandes corporaciones que son capaces de influir incluso en gobiernos. Grandes corporaciones con mucho poder. Pero hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de trabajar pensando en el medio ambiente, de trabajar pensando en las personas, de trabajar pensando en lo que está alrededor nuestro, ¿no? Y bueno, aquí cada uno entrará en sus intereses, pero yo recomiendo la economía del bien común como una solución intermedia a todo esto. Pero está claro que esto pasa por especialización, pasa por innovación, pasa por tener equipos humanos altamente cohesionados que son capaces de llevar adelante cualquier tipo de proyecto. Y pienso que ese es el camino. Innovación, hacer cosas nuevas y sobre todo el equipo humano muy bien integrado, y eso es imparable. ¿De acuerdo? Perfecto, la innovación es un punto clave, es decir, Sí. sin duda alguna cuando somos pequeños también, si somos innovadores, podremos llegar a ser grandes. Lina nos pregunta sobre la asistencia, no es necesaria la firma de ningún tipo de hoja de asistencia, no te preocupes. Y por otro lado, Iván Alberto nos dice, ¿cuál es la tendencia con respecto a las zonas francas en el mundo? Bueno, las zonas francas conceptualmente es una zona donde se crea una actividad económica importante, pero con una característica que esa zona, que normalmente está introducida en países en vías de desarrollo, no pagan impuestos allí. Es una forma de activación económica de esas zonas. Esas zonas francas seguirán existiendo, pero claro, en países en vías de desarrollo no existen en los países desarrollados. Bueno, pienso que es un muy buen instrumento de desarrollo local y yo pienso que seguirán sin problema. Es un elemento muy interesante. Perfecto. Nos preguntan también cómo negociar los costes de fletes si aún hay incertidumbre y también con los gastos energéticos tan elevados como tenemos, que están subiendo también de manera potencial. Nos preguntan. Sí. Desgraciadamente, como las navieras tienen mucho poder, si nosotros somos pequeños, hoy en día podemos hacer poca cosa. En el máster, nosotros en la asignatura de transporte marítimo de contenedores, porque hay una asignatura especial para contenedores, trabajamos cómo reducir todos los costes en toda la cadena de suministro, porque los costes no solo los tenemos en el flete, sino en todos los inlands
en las llegadas y las salidas de la mercancía. Y utilizamos temas súper interesantes para reducir los costes. Pero el tema del flete está complicado porque la naviera tiene un dominio sobre el precio del flete. Sí que es cierto que quien tenga un poco de volumen está ya negociando directamente con las navieras, porque a la naviera les interesa tener contratos a largo plazo, es tener atados a sus clientes, sobre todo a aquellos que tienen más volumen, y así consiguen bajar un poco el flete. Pero si somos pequeños, el ahorro no lo conseguiremos tanto en la negociación con la naviera, que tenemos poco poder de negociación, sino en todos los gastos de salida y de llegada. Perfecto. Y ligado con esto, Walter Sarta, desde Colombia, nos dice que han tenido reuniones con navieras localmente y que han hablado de todo el tema de fletes tendiendo a la baja, aunque tú has manifestado que esta situación está difícil. Y dice, si bien no vamos a tener fletes tan bajos como hace 2 años, antes de la pandemia, sí hemos podido ver localmente, nos dice en Colombia, que han bajado un 30-40%. Supongo que tiene que ver con esto que estabas contestando ahora. Sí. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver, por ejemplo, noticia de última hora. Estoy noticia de última hora. En China entraremos en una semana donde se han parado, es fiesta, y por lo tanto hay mucha menos actividad. ¿Qué está pasando? Esto la semana que viene. ¿Qué está pasando? Que los fletes han bajado, y han bajado bastante. ¿Cómo han reaccionado las navieras? Parando barcos. Es decir, esa bajada de las últimas 4 semanas, 4 últimas semanas, se van a regularizar porque están parando barcos otra vez. O sea, han aprendido la técnica. Paro barcos, ¿vale? Me baja la demanda, pues también regulo la oferta, ¿no? Y veréis que esta bajada seguramente volverá a repuntar hacia arriba cuando pase esta semana. Pero bueno, Perfecto. previsiones. Una última pregunta. Nos piden el tema de que dice, sí que proponen que están bajando los fletes marítimos de Asia, que es increíble, pero que Europa sigue muy elevada, la tarifa de importación. Entonces, ¿por qué pueden haber estas diferencias entre lo que es Portugal, España, Francia, Italia y Asia, por ejemplo? Bueno, esto es por el número de barcos, es por oferta y demanda, la presión que hay de intercambios entre los continentes. Por ejemplo, Los Ángeles, Rotterdam sigue con los precios altos, y otros del continente asiático con Estados Unidos están bajando. O sea que depende de las relaciones y los volúmenes que tenemos en todos estos continentes. Pues Remigi, creo que ya están las preguntas. Creo que ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Sobre todo, al principio nos has espantado un poco, pero nos estás dando posibilidades de ver la luz al final. Que poco a poco se podrá salir, que no es como una zona en la cual todo va a quedar oscuro y que vamos a tener que sí o sí entregarnos a esos oligopolios. Pero lo que está claro es que tenemos que aprender, conocer esas tendencias e intentar, de alguna manera, pues tomar decisiones frente a lo que está viniendo y que ya es una realidad. Sí. Y sobre todo, los cambios nos ofrecen grandes oportunidades. Exacto. Entonces es esto, no pasa nada que hayan cambios, es normal, incluso es bueno, pero tenemos que tener esa visión estratégica para detectar aquello que realmente nosotros podemos cambiar y que ese cambio sea una gran oportunidad para nuestro negocio o incluso personalmente a nivel de carrera profesional, ¿no? De acuerdo. Pues Remigi, no robamos más tiempo de lo que sería tu agenda. Agradeceros a todos la presencia, agradeceros por las felicitaciones que nos estáis dejando en el chat. Deciros que próximamente, en los próximos días, se va a subir la presentación para que la podáis tener todos, pero que también, si queréis profundizar un poco más en todo lo que es el conocimiento del comercio internacional,
como Remigi ha dicho, tenéis este máster que está a vuestra disposición la información en la página web de ICIL y que también nos enviaremos lo que sería el link para que podáis verlo y que podáis conocer las próximas charlas y los próximos eventos que vamos a hacer. En noviembre, acordaros que tenemos los debates ICIL. Ya pronto pondremos todo lo que serían las mesas que están ya preparadas con todos los ponentes y todos los profesionales que van a participar. ¿De acuerdo? Remigi, ¿alguna Muy cosa a bien. añadir? No, nada más, que un placer estar aquí con todos vosotros. Pues un saludo, un fuerte abrazo a Remigi y un saludo a todos vosotros que habéis estado aquí. Os esperamos en la próxima sesión. Clara. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la asistencia. Adiós. Adiós.